Buenas tardes, estimados participantes y conferencistas. Bienvenidos a este evento. Mi nombre es Ramón Rosales Poza, soy el coordinador académico del ICAP y estaré coordinando esta actividad. Antes de iniciar, queremos patentizarles un saludo muy especial del señor director del ICAP, el doctor Alexander López. El ICAP, en este periodo de crisis, ha venido desarrollando varios eventos con múltiples propósitos. Entre ellos, aportar a la discusión, hacer propuestas y generar conocimiento. Y en estos eventos han participado un grupo de profesionales, académicos, funcionarios, técnicos y tomadores de decisiones. ¿Cuál ha sido el propósito? Generarles las competencias necesarias para que se contribuya de una forma innovadora al proceso de desarrollo sostenible centroamericano. En el marco de estas líneas, el día de hoy vamos a dar inicio a un evento importantísimo que se le ha denominado COVID-19, tiempos de transformación, resiliencia y adaptación de la gestión pública y privada para el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Nos acompaña un grupo selecto de profesionales y expertos en el tema. La doctora Jessica Young, gerente de Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Sostenible del Programa de las Naciones Unidas con sede en Panamá. También nos acompaña el experto Julio Montes de Oca, consultor ambiental internacional, el doctor Martín Parada, consultor y profesor del ICAP, y Rodrigo Rojas, consultor y profesor en gerencia sostenible del ICAP. Bienvenidos al evento. Queremos hacerles una sugerencia a los que nos están escuchando. Las preguntas deben de ser canalizadas a través de la pestaña que dice preguntas y respuestas, y si no, a través de Facebook Live. Compañeros, Rodrigo, te damos la palabra para que inicien el evento. Bueno, primero que todo, muy buenas tardes, don Ramón, Jessica, Martín, Julio, estimados y estimadas participantes. Antes de iniciar, permítanme compartir algunos planteamientos basados en los postulados de la filosofía de la ciencia y en los fundamentos del desarrollo sostenible. Lo primero que me gustaría destacar es que la pandemia provocada por el virus del síndrome respiratorio severo agudo llamado COVID-19 era casi un hecho desconocido a inicios de este año. Prácticamente nadie sabía del brote que se había originado en la ciudad china de Wuhan, y mucho menos pensado el impacto global que esta emergencia sanitaria provocaría. Un par de meses después, el COVID nos comenzó a empujar hacia una nueva realidad. Vinieron el confinamiento, el aislamiento social y casi la parálisis de la dinámica social, económica y ambiental. Definitivamente la pandemia desplazó cualquier prioridad empresarial corporativa, objetivo de este foro. Pasamos de lo importante a lo urgente, de lo estratégico a lo cotidiano, de las acciones a las reacciones. Las economías emergentes como las de la región centroamericana comenzaron a modificar sus presupuestos ordinarios para contar con recursos financieros alternativos para poder enfrentar esta pandemia. Definitivamente, el COVID-19, dentro del tema de probabilidades, es un cisne negro. Es una metáfora sobre la incertidumbre que genera un efecto totalmente inesperado y cuyos resultados se convierten en una verdadera bola de nieve que afecta y ha afectado todo el planeta. El concepto de cisne negro lo utilizaban los ingleses como un hecho histórico para referirse a algo imposible, hasta que llegaron a Australia en 1697 y encontraron cisnes de color negro.
El término fue popularizado por el economista libanés Nassim Taleb. Este investigador elaboró la teoría de que de vez en cuando se producen fenómenos sorprendentes e imprevisibles que cambian totalmente el paradigma presente. COVID-19 vino a modificar el reino utópico de los promedios y de las medidas de tendencia central, hablando de eventos estadísticos. Sus postulados, totalmente aplicados a este foro, es que la eventualidad se hizo realidad y un evento inesperado modificó totalmente nuestra cotidianidad. Más aún, quisiera ampliar este comentario. COVID es un acontecimiento impredecible cuyos efectos están conduciendo al mundo a un nuevo orden. Este nuevo orden puede ser explicado mediante la hipótesis de la perturbación intermedia, una hipótesis que se usa común y corriente en ecología y que explica cómo operan los mecanismos que organizan y modifican la diversidad en la Tierra. Un disturbio intermedio es un evento relativamente inusual en la naturaleza, pero que cuando ocurre modifica estructural y funcionalmente el sistema donde opera. La presencia de perturbaciones intermedias, entonces, señoras y señores, permite mantener niveles altos de riqueza y de biodiversidad. Además, el disturbio intermedio genera dinámicas, cambios, nuevos arreglos y nuevos flujos de energía. Exactamente lo que vino a ser el COVID-19. Aplicado al estado de confort en que vivíamos antes de la pandemia, hay que decir que en los disturbios intermedios solo sobreviven ¿quiénes? Los especialistas, los más adaptados y los que tienen acceso a recursos. Esto va en contra del lema de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y es que nadie se nos quede atrás. Con este marco de referencia quisiera presentar al primer panelista, el doctor Martín Parada Gómez. Don Martín tiene un doctorado en economía de la Universidad de Tilburg, Holanda. Es catedrático de la Escuela de la Universidad Nacional. Tiene 20 años de ejercer como profesor en cursos de bachillerato y licenciatura en economía de la Universidad Nacional. Da cursos sobre microeconomía intermedia y avanzada, estadística, regulación económica y comercio internacional. Ha sido coordinador del programa de investigación sobre sectores productivos, competitividad y comercio. Además, ha fungido como consultor de organismos nacionales e internacionales. Tiene una amplia producción intelectual. Avancemos. El título de la conferencia que nos va a dar en este momento se llama Crítica al enfoque neoclásico orientador de la transformación productiva en Centroamérica. Le cedo la palabra a don Martín Parada Gómez. Don Martín, por favor, desmutemos el micrófono. Ahora sí. Decía, bueno, muy buenas tardes a los estimados panelistas, a la doctora Jessica Young, al doctor Rodrigo Rojas, quien ha puesto todo su interés en la organización de este evento, al doctor Ramón Rosales y al máster Julio Montes de Oca, así como al Instituto Centroamericano de Administración Pública, que es un instituto que en los últimos años se ha preocupado por fomentar la reflexión académica para poner el conocimiento al servicio de la sociedad en Centroamérica y en República Dominicana a través de la dirección académica del profesor Ramón Rosales y también de su director, don Alexander López.
Entonces, creo que la pandemia del COVID-19 nos ha puesto a discutir a través de la virtualidad y la conectividad remota, y creo que es un buen espacio para poder plantear algunas ideas con los panelistas y con el público presente en el sitio. Ya estoy... Vamos a ver cómo hacemos para pasar la pantalla. Muy bien. Efectivamente, he querido llamarle a esta presentación una crítica al enfoque neoclásico orientador de la transformación productiva en Centroamérica, ligada un poco a la lógica de funcionalidad de los objetivos de la Agenda 2030, del desarrollo sostenible, y por supuesto relacionarlo con la lógica de la coyuntura adversa que nos ocupa, que es efectivamente la pandemia del COVID-19. La problematización la enmarco dentro de los objetivos del milenio, básicamente, porque la coyuntura actual es adversa, pero ya antes de la pandemia era también adversa, porque en el mundo 2.300 millones de personas carecían de acceso a saneamiento básico y casi 800 millones de personas careciendo de agua potable. En el caso de los países de África, muchos de ingresos bajos y muy reducidos, con limitaciones serias en infraestructura, lo cual afecta la productividad de el parque empresarial de esos países, que es también muy común en América Latina. Y bueno, 2.6 mil millones de personas en los países de desarrollo no tienen acceso permanente a electricidad. Todavía sigue siendo un problema estructural, y en países en desarrollo apenas el 30% de los productos agrícolas se someten a procesamientos de transformación, este tema del valor agregado, mientras que en el 98% de los países industrializados de altos ingresos, el 98% se logra transformar. Particularmente en Centroamérica, antes del COVID también teníamos condiciones adversas en materia de desempleo abierto, donde Costa Rica hoy era del 12%, un desempleo que ponía de cara a la sobrevivencia a más de 300,000 costarricenses sin ingreso disponible. En materia de informalidad, una informalidad amplia, y eso no es más que lo que le llamo yo la economía oculta, aquella economía que transita y efectivamente no está registrada, con porcentajes muy altos en Centroamérica, en El Salvador 68%, en el caso de Nicaragua 80%, en el caso de nuestro país es un porcentaje elevado de un 47% de informalidad. Y desde el punto de vista del bienestar, me parece que la pobreza sigue siendo una dificultad que requiere una solución, y desde el punto de vista del crecimiento económico, que es el que alimenta la prosperidad de nuestros países, con tasas de crecimiento muy marginales que no alcanzan ni el 4% en la mayoría de los países, y eso pone efectivamente a los objetivos del desarrollo de la Agenda 2030, bueno, en un horizonte de alcance cada vez más complicado para las economías en desarrollo. No digo esto tal vez para las economías desarrolladas, pero sí para nuestras economías. He subrayado, lo pueden ver en la pantalla, los objetivos del desarrollo sostenible, básicamente en aquellos que hoy nos deben preocupar más, si fuera del caso prioritario. Creo que el ponerle fin al hambre es desde el punto de vista de los objetivos del desarrollo una preocupación, pero la seguridad alimentaria hoy en los países en desarrollo podría estar mucho más agravado, dado la incapacidad estructural que han mostrado las distintas economías para producir incluso maíz, arroz, frijoles, cuando efectivamente en años pasados lo producíamos. En realidad, ante el desabastecimiento y hoy ante tener las fronteras cerradas, se dificulta y se presentan mayores obstáculos a la importación de bienes
que garantizan esa seguridad alimentaria y le plantean a nuestras economías el reto de transformarse para poder producir lo que consumimos. En términos de industrialización, creo que la transformación hacia productos de mayor valor agregado y la integración de nuestras actividades económicas a las cadenas globales de valor sigue siendo una oportunidad y por supuesto un gran reto. Entonces, la problemática de los objetivos del milenio, que son 17, creo que es bien complejo, transita desde la inclusividad, el fomento del crecimiento económico, el fomentar sociedades pacíficas, incluso hacer alianzas a nivel mundial para alcanzar un desarrollo sostenible que se acoja a las mejores condiciones del bienestar de nuestras sociedades. Básicamente hay metas muy puntuales, ¿verdad? Por ejemplo, el desarrollar infraestructura sostenible que sea resiliente, como lo decía don Rodrigo, y con alta calidad para todos los ciudadanos y ciudadanas, así como tratar de integrar a aquellos sectores rezagados, a la pequeña y mediana empresa, a los procesos de industrialización de una forma moderna, integrando la innovación, integrando la transformación productiva. Y bueno, apoyando el desarrollo tecnológico en materia de ciencia y tecnología para superar condiciones que hoy con el COVID con seguridad van a agravarse más. Entonces, en el marco de lograr metas muy puntuales, les planteo esto. Efectivamente, el consumo y la producción mundial, que ronda entre el 3 y el 4% en materia de su tasa de crecimiento, si uno se pregunta si esa tasa de crecimiento es suficiente para solventar las necesidades de consumo y las necesidades que son infinitas de nuestras economías, nos damos cuenta que no. Y entonces, si ya traíamos condiciones adversas en materia de crecimiento, hoy con el COVID, las condiciones se vuelven cada vez mucho más difíciles porque el crecimiento económico probablemente sea negativo y bueno, aparecen las sombras de la recesión y la crisis muy parecidos a los efectos sociales y económicos que experimentamos en la crisis del 2008-2009 e incluso otros la comparan con lo que pudo haber pasado en la crisis de Wall Street de 1929. Pero, ¿por qué pongo el tema del crecimiento en materia de producción y consumo en la discusión? Porque me parece que la teoría convencional neoclásica básicamente se ve limitada. Es decir, cuando pensamos el consumo y la producción en materia de la eficiencia, y voy a hablar del consumo, es que las condiciones, aquellas microeconómicas, donde los costos de oportunidad de intercambiar un bien por otro me garantiza la decisión en la elección en el consumo para adquirir o satisfacer de forma óptima el bienestar del individuo, pasa por efectivamente por una restricción presupuestaria. Y entonces las variables que entran en juego meramente son los precios de mercado y los bienes. Y entonces entra la sociedad como un todo en una lógica utilitarista donde la teoría lo que nos indica es que debemos maximizar la función de utilidad. Y entonces en ese esfuerzo de maximizar la función de utilidad, son los precios de mercado los que nos van a mover hacia la asignación de los recursos. Y entonces queremos producir a precios más bajos, queremos los consumidores tener a mayor acceso de bienes y servicios. Y entonces en esa lucha infinita en el tiempo de intentar maximizar nuestro bienestar, la sociedad termina yendo por una condición en los procesos de producción donde efectivamente el beneficio es la única variable que orienta todos los procesos. Y en esa lógica, hoy con el COVID-19 y la pandemia, es necesario cuestionarnos todo esto, porque si vemos las estructuras de eficiencia de las empresas, no ha funcionado. Las empresas más eficientes han quebrado. Empresas como Avianca se están acogiendo increíblemente
a procesos de quiebra y reorganizaciones empresariales. Pero no solo es la gran empresa, sino las microempresas, las pequeñas unidades productivas que están en riesgo. Pero no podemos ir, creo yo, por la lógica funcional de la eficiencia en el corto e incluso en el largo plazo, porque entonces son los factores productivos de nuestro planeta los que están en juego. Si yo hago el esfuerzo de ir en esta curva de costos medios por reducir los costos de producción para aumentar el nivel de producción, obviamente el nivel óptimo de producción va a alcanzarse, donde esta curva que les he puesto como una U alcanza su punto mínimo. Pero entonces todo el esfuerzo está en tener costos medios bajos. Entonces, si ciframos la funcionalidad de la sociedad en ver solo las variables de los beneficios a través de las diferencias entre los ingresos totales y nuestros costos medios de producción, la sociedad cae en un determinismo. Y entonces ese determinismo y esa unilateralidad, pienso yo, en que los mercados son los que nos resuelven todo, empezamos a ver que más bien eso podría estar agravando todas las condiciones de funcionalidad en el bienestar de la sociedad. Y digo esto porque la misma teoría del consumidor y la teoría microeconómica terminan no funcionando. Vean ustedes que los precios del combustible bajan y la cantidad demandada de la gasolina no aumenta. Es decir, la ley de la demanda se atrofia y la ley de la oferta también se atrofia. Entonces, el sistema está funcionando con elementos teóricos y metodológicos adversos. Entonces, creo que es muy necesario plantear una alternativa a la teoría convencional, donde hablemos de enfoques distintos. Puse el enfoque de la economía circular como una alternativa, pero hay otros enfoques que otros científicos y académicos han desarrollado, y a todos nos interesaría, por ejemplo, apostarle al enfoque de una economía alternativa desde el punto de relacionar la economía con la sustentabilidad, tema que tratarán algunos de mis colegas. Y lo otro también tiene que ver con la posibilidad de reorganizar los procesos de producción y entonces poder ir avanzando en una producción y un consumo más responsable y condiciones de producción donde la sostenibilidad económica, social, ambiental y cultural pueda desarrollarse. Y entonces poner en cuestionamiento los principios de optimización de la función de producción, de la tasa media de beneficio de las empresas, de las organizaciones, y reducir el problema de la maximización el problema de la sociedad a la maximización de la utilidad, me parece que es un error. Por otro, creo que entonces la ecuación tiene más variables, implica hablar de solidaridad, de una producción y un consumo justo, de no apostarle a una función de producción utilitarista, de aceptar el concepto de la sostenibilidad, de plantearnos transformaciones e innovaciones en la forma de convivencia social en nuestra sociedad, de buscar el respeto de los derechos humanos y apostarle a una convivencia democrática. Desde este punto de vista, creo que la pandemia que nos ha subsumido en este proceso de recesión y de crisis socioeconómica nos da la oportunidad de reflexionar de que efectivamente pueden haber alternativas para una sociedad donde la sostenibilidad y el respeto por la sana convivencia en este planeta pueda darse con una transformación importante por parte de todos los actores sociales, las familias, las empresas, los gobiernos, las organizaciones no gubernamentales y la sociedad como un todo. Ahí dejaría yo mi presentación. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Martín, por exponernos tu punto de vista. Me permito en este momento avanzar con la agenda. Me gustaría presentar a don Julio Montes de Oca. Don Julio nos va a hablar sobre su charla, se titula COVID-19 y Objetivos de Desarrollo Sostenible, en temas específicos de biodiversidad, recursos hídricos y agenda verde.
Don Julio posee un bachillerato en Ingeniería Química del Georgia Institute of Technology de los Estados Unidos y una maestría en Ecología Humana de una universidad en Bélgica. Temo no tener claridad, don Julio, sobre cómo se pronuncia la British Universiteit de Bruselas. Julio es consultor ambiental, se ha desempeñado como coordinador de la Unidad de Medios y Vida y Cambio Climático en la Oficina Regional para México, Centroamérica y el Caribe de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Ha apoyado una serie de proyectos, entre ellos enfocados en medios de vida, adaptación al cambio climático y gestión de recursos hídricos a nivel regional. Don Julio Montes de Oca tiene más de 15 años de experiencia en gestión de humedales, incluyendo trabajos en política en Centroamérica, incidencia en convenciones multilaterales, así como un trabajo previo con UICN Mesoamérica en proyectos de humedales. Don Julio, le cedemos el espacio para que nos presente su conferencia. Le agradeceríamos a don Martín que deje de, nos quite de compartir para que pueda compartir don Julio. Bueno, voy comenzando. Muchas gracias, Rodrigo. Un cordial saludo a los colegas panelistas y a los espectadores. Y bueno, vamos a entrar en materia abordando el tema de la situación actual de la pandemia a la luz de la biodiversidad y más ampliamente, digamos, los recursos naturales. A ver, ok. Bueno, ¿cómo llegamos a este punto con la pandemia COVID-19? Todo esto tiene un origen pues, biológico, digamos. Estamos ante un evento de zoonosis, que es cuando nos referimos a estas enfermedades infecciosas que se transmiten de la forma natural de los animales a los seres humanos. Perdón, Julito, Julio, disculpe, necesitamos compartir la pantalla. Ah, perdón, la puse, pero no la compartí. Disculpa. Ahora sí, ahí va. Ok, ahora sí. ¿Sí se ve? Perfecto. Ok. Entonces, tenemos este tema de la transmisión de enfermedades del animal al ser humano, pero también hay otro tipo de evento que es cuando ya estas enfermedades que se han transferido ya están, digamos, establecidas en el ser humano y pueden ser recurrentes, entonces se convierten en un evento endémico. Entre estos eventos endémicos, para que relacionemos con enfermedades que conocemos, está la brucelosis, la leptospirosis, la peste. Todas estas son enfermedades bacteriales, pero también, por otro lado, están las enfermedades virales, como el chikungunya, la fiebre amarilla, el dengue. Y adicionalmente, pues hay digamos, toda una ciencia que estudia estos eventos enzóticos más recientes, o sea, nuevas enfermedades que se han venido manifestando en los últimos 30, 40 años, y algunas de ellas incluyen el mal de Chagas, el HIV, el Ebola, toda la gama de coronavirus, comenzando con el SARS-CoV-1, que fue un evento en 2003, 2004, por ahí, el MERS, otra enfermedad respiratoria, y actualmente el virus llamado SARS-CoV-2, que es, con su enfermedad correspondiente, ya denominada COVID-19. Ahora, esto es muy significativo, o sea, no es algo menor, porque más del 60% de las enfermedades infecciosas del ser humano surgen de animales salvajes o domésticos, o sea, esto no es algo raro. Y van a seguir emergiendo naturalmente o mientras haya producción animal y o extracción de recursos humanos. O sea, cuando hay esa interacción ser humano, vida silvestre o recurso natural, pues se van a dar estos eventos. Ahora, en este caso particular del COVID-19, se creó la tormenta perfecta porque contamos con un virus altamente contagioso, pero vivimos en un mundo más conectado y más urbanizado, que es lo que nos genera los problemas que estamos enfrentando.
Ahora, es importante analizar un poquito rápidamente la investigación sobre el origen del SARS-CoV-2, y hablo aquí de teorías científicas, y pongo científicas con mayúscula porque no estamos hablando de cosas que buscamos en una esquina oscura del internet, o lo que nos pasó un primo tercero en el chat de la familia en WhatsApp, sino lo que nos dice la ciencia hasta el momento. Y también reconociendo que hay muchas cosas que todavía no se saben, pero el estado del arte científico y, bueno, revisado en la medida de lo posible por pares, empieza a demostrar cosas muy interesantes. La primera que quería señalar es que la evidencia genética indica que es improbable que este virus haya surgido debido a una manipulación de laboratorio. Ahí me estoy refiriendo nuevamente a esas teorías de conspiración que circulan, pero la evidencia genética por el momento dice que esto no es poco probable. Igualmente, que el escape inadvertido del coronavirus, de un coronavirus previo, digamos, que haya mutado, por ejemplo, a la forma actual, también es poco probable por las condiciones evolutivas que requeriría. O sea, una vez que sale, que haya mutado a lo que es ahorita, y que haya sido posible que afecte al ser humano y que se propague, las condiciones son muy particulares y difíciles. Eso es mucho detalle epidemiológico, pero es lo que dice la evidencia por ahora. Ahora, otro aspecto importante es que el animal huésped tampoco ha sido identificado a ciencia cierta, aunque ya se ha determinado que hay similitudes con el virus actual, con cepas encontradas tanto en el pangolín malayo y en murciélagos, que habremos escuchado acerca de estos animales. Ahora, para seguir complicando las cosas, también un coronavirus puede haber mutado a su forma actual por selección natural en el huésped animal antes de ser transferido al ser humano, o también puede haber mutado luego de haberse transferido. Entonces, este es un aspecto fascinante, pero complejo, y de veras es casi que un trabajo forénsico que se va a desarrollar pues a lo largo de los próximos meses y años para de veras llegar a entender cómo son los procesos de transmisión, que a su vez informan las posibles medidas de prevención, no solo para evitar una reemergencia, sino también otros eventos futuros. Entonces, esa es la importancia de analizar todo este desarrollo de una enfermedad. Ahora, tocando en el aspecto de la relación con la vida silvestre, es también, se ha indicado que la transmisión se puede haber dado por contacto, tanto en la naturaleza, digamos que alguien esté en un área natural y lo muerde un animal, pero la evidencia señala en este caso y en otros hacia lo que llaman wet markets, que son mercados de bienes perecederos, aunque también se mezcla un poquito la terminología, porque en realidad nos referimos a mercados donde se manipula vida silvestre, ¿verdad? Entonces hay que hacer la distinción, pero en el caso del mercado de China, aparentemente, había productos de vida silvestre, pero también el tema es que la transmisión se da cuando hay fluidos expuestos, digamos, que pueden convertirse en un medio de transmisión al ser humano. Ahora, aquí entra otro tema muy interesante, que es acerca de el consumo a nivel global de lo que llaman bushmeats, o carne de animales salvajes. La realidad es que esto para muchas poblaciones es una fuente de proteína, para gente que tiene acceso limitado a animales domesticados o no se dan las condiciones. Y para dimensionarlo, pongo el ejemplo aquí de que solo en las cuencas del río Congo en África y del Amazonas acá en Sudamérica se consumen aproximadamente 6 millones de toneladas de esta carne de animal salvaje. Y bueno, todo eso genera oportunidades para transmisión de virus que están en los animales hacia el ser humano. Ahora, entonces ahí nos presenta un gran reto de cómo reducir esta demanda. Bueno, a través del control de comercio ilegal,
del desarrollo de opciones para sustitución y del control de enfermedades en animales domesticados con el que vayamos a reemplazar esa necesidad de acceder a carne de animales silvestres. Pero no es un tema sencillo, ¿verdad? Es un problema de desarrollo. Ahora, adicionalmente, ya tenemos expertos del panel intergubernamental de biodiversidad y servicios ecosistémicos, el IPBES, que nos advierten de este riesgo latente de nuevas pandemias, porque la combinación de esta actividad del consumo de carne y otras antrópicas como la deforestación, la expansión agrícola no regulada, la agricultura intensiva, la minería y el desarrollo de infraestructura, pues hacen que se generen condiciones más favorables para el desarrollo de estos saltos de virus desde el reino animal hacia el ser humano. Ahora, en cuanto al impacto actual sobre biodiversidad y recursos naturales, primeramente quería hacer una pequeña distinción. Aquí queremos hablar, por un lado, de la diversidad de especies vegetales y animales en un espacio determinado, lo que conocemos como la biodiversidad, pero también en lo que llamamos el stock global de activos naturales, el agua, el suelo, el aire y la biodiversidad. O sea, todo este paquete natural, digamos, bueno, que lo podemos referir como capital natural. Ahora, ¿qué impactos hemos observado en la práctica en relación a biodiversidad y capital natural? Bueno, por las restricciones de movimiento y de actividad, pues tenemos menos vigilancia en áreas naturales y se han dado casos de extracción ilegal, las hemos visto acá en Costa Rica, en Corcovado y otras áreas, porque digamos, a un criminal que haga extracciones ilegales, si no respeta una cuarentena, menos va a respetar un recurso natural, ¿verdad? Igualmente se da una reducción de recursos de los presupuestos que se reasignan de las entidades a cargo de la gestión ambiental, que bueno, ya normalmente en el día a día, pues son los que tienen los presupuestos menores en los gobiernos, pero igualmente ahora tienen que sacrificar también para reasignar a salud. Igualmente ven reducción de ingresos en visitación. El caso de Costa Rica es interesante porque, bueno, se cierran los parques nacionales, no hay ingresos y sobre todo no hay recolección de ingresos de los turistas extranjeros que pagan una cuota más alta que el nacional. Entonces, el ministro de Ambiente de Costa Rica el otro día daba una referencia que van a tener un déficit de alrededor de 2 millones de dólares para eso, y aunque parezca, digamos, poco, pues para la gestión del medio ambiente, pues es muy, muy significativo. ¿Cuándo se restablecerá eso? Pues se hará paulatinamente, pero el ingreso principal va a estar afectado por un tiempo significativo. En cuanto a los impactos positivos, llamémoslo así, por un lado hay menor extracción de recursos porque hay una desaceleración económica, y esto lleva a una reducción de contaminación. Bueno, todo lo podemos ver al mirar por afuera de la ventana, al mirar al cielo. Hay una mejoría en la calidad del agua y calidad de aire. Y aquí quiero señalar algo muy importante. Estamos hablando de que hay una clara reducción de emisiones por reducción de actividad económica. Pero no quiere decir que esto nos va a resolver el problema del cambio climático, porque la concentración del CO2, eso no va a bajar por una reducción temporal de emisiones como la que hemos visto. Y para confirmar esto, para ver que los datos no mienten, aquí les puse 2 grafiquitos con las concentraciones de dióxido de carbono según se miden en el Observatorio Mauna Loa, que es el referente, digamos. Y bueno, ahí siguen aumentando. Esto es una medida reportada hace 3 días. Y en el gráfico de la izquierda ven la tendencia de los últimos 60 años. Y en la derecha ven la de los últimos 2 años, que como ven sigue en un proceso ascendente. La variación que hay es estacional, pero la tendencia, como la ven, es ascendente. Ahora, esto, que cuánto va a reducir
este evento de menores emisiones a las emisiones. Pues ya habrá modelaje que se lleve a cabo, pero mi indicación es que no va a ser significativa. Estamos hablando de procesos globales muy lentos y que tardan muchos años en reflejarse, y por eso es que la urgencia de la acción climática sigue vigente, porque todavía la concentración va a seguir aumentando por lo que ya se ha emitido y está en proceso de reflejarse justamente en estos gráficos. Ahora, ¿cómo relacionamos los ODS que tienen que ver con el capital natural con otros? Bueno, tenemos a los que consideramos dentro de la biosfera, que son el 6, 13, 14 y 15, relacionados con agua, acción por el clima, vida submarina y vida terrestre. Y yo el análisis que me gusta hacer al hablar de los ODS es integrando entre sí cómo afecta uno a otro, y yo los acomodé de la siguiente forma. Estos ODS de la biosfera tienen una relación mutua con todos aquellos ODS que tienen que ver con actividades como el desarrollo de energía, la creación de empleo, la industria, las ciudades, etc. Doy un ejemplo. Una ciudad sostenible se basa en tener, por ejemplo, agua limpia y saneamiento. Pero conversamente, si una ciudad no se diseña de forma adecuada, no tiene gestión adecuada, afectaría el agua limpia y el saneamiento. Entonces, a eso nos referimos con una relación mutua. Ahora, hay otra serie de indicadores que yo los considero como habilitadores. Por ejemplo, la educación, la igualdad de género, la reducción de las desigualdades, la institucionalidad sólida. Todos esos son condiciones habilitadoras que nos permiten que se logren los objetivos de desarrollo de la biosfera. Y finalmente, la biosfera y sus servicios y valores contribuyen directamente a los de abajo, al fin de la pobreza, al hambre cero y a la salud. Entonces, todo esto nos dice que, bueno, cada loco con su tema, pero en mi opinión, pues, gracias a esto tenemos en el centro de nuestro modelo de desarrollo lo que es el capital natural y la biodiversidad. Otra forma de ver esto es en el famoso pastel que relaciona a los ODS desarrollado por el Stockholm Resilience Center, donde tenemos abajo justamente esos ODS que forman la base sobre la cual se apoyan las actividades de la sociedad y en última instancia la economía. Pero entonces ahí es donde nos llama a que la política se desarrolle desde esa base natural y no al revés, no de la economía, y que lo último en que consideramos es esa base natural. Otra forma de ver también este capital natural desde un enfoque, digamos, geográfico, es tomando en cuenta que constituye una capa base, que la vemos en la parte de abajo del gráfico, donde está el agua, el suelo, bueno, la atmósfera también, sobre la cual se construyen pues redes humanas y productivas, y sobre la cual también a su vez se construyen redes de ocupación humana y social. ¿Y por qué es importante poner atención a la capa base? Bueno, porque su velocidad de cambio es mucho más lenta que todas las demás. O sea, si afectamos esa base, la recuperación de ella tiene un horizonte de tiempo mucho más largo. Y el ejemplo más claro es la atmósfera. El detenimiento del cambio climático y de la concentración de CO2 que la causa, pues eso tardará cientos de años en remediarse si empezamos ahorita, ¿verdad? Igualmente, a la derecha es importante tomar en cuenta también cuáles de estas acciones en las diferentes capas están en el ámbito público versus en el ámbito privado y cómo manejamos esas relaciones y diseño de coordinación a través de políticas. Julito, me toca a mí el trabajo sucio. Por un asunto de forma y fondo, 2 minutos más, por favor. Ok, voy a cerrar con unas pequeñas observaciones de si queremos seguir con lo mismo de siempre o crear una nueva normalidad. Bueno, esta pandemia nos refleja, es un reflejo, digamos, de cómo
estamos también abordando el cambio climático. Estamos tomando acciones por un problema que nos causa, que nos causa sufrimiento y que nos causa muertes en un corto plazo, pero igualmente estamos posponiendo acciones para algo que va a generar lo mismo, pero en un horizonte de tiempo más largo. Igualmente creo que es importante evitar esta paradoja de la prevención, en que no digamos en este momento, nos excedimos, ¿por qué paramos la economía? ¿Por qué gastamos tanto recurso en esto? Igualmente, como se mencionó en la presentación del doctor Parada, pues los elementos económicos, hablamos también del comercio y consumo de animales que debe ser más controlado, pero con desarrollo de alimentación. Y muy importante este tema de retomar la iniciativa de One Health, donde se integra la medicina humana, la veterinaria y las ciencias ambientales, que se da la salud desde un punto de vista global e integral. Y bueno, nuevamente, continuar con la investigación y apostar por la ciencia. O sea, en estos tiempos, en un mundo más conectado, todo el mundo tiene una opinión en redes sociales, pero no debemos nunca sustituir la ciencia por la creencia. Finalmente, bueno, rápidamente, tenemos que asegurar que estas nuevas economías no sean un ítem de lujo para los que tenemos oportunidad de recluirnos y todo. Tiene que ser inclusiva, tiene que ir más allá del ámbito urbano y de mayor educación, y poner al centro nuevamente el capital natural, nuevamente integrando también mecanismos financieros que hagan enlace directo del sector privado con capital natural. Y aquí pongo algunos ejemplos. Hablamos de la economía circular, modelos económicos bajos en carbón, Green New Deals, presupuestos de bienestar como en Nueva Zelanda y cambios de paradigma en la mentalidad. Y recordar que no hay derechos sin deberes con el prójimo y la sociedad. O sea, no podemos ponernos a gritar libertad sin asumir nuestra responsabilidad con la sociedad. Y como punto final, quería nada más decirles, si piensen en qué cambios de comportamiento forzados que han vivido por la situación actual quisiéramos mantener una vez termine esto. Una reflexión nada más para decir cómo empieza el cambio desde el individuo. Y aquí les dejo dos pequeñas reflexiones tal vez para después, que resumen un poco lo que tengo en mente todos los días. Muchas gracias. Julio, fantástico. Creo que hay una gran cantidad de elementos, no solo en la disertación del doctor Parada, sino en lo que acabas de compartirnos en relación con la visión que tenemos los que estamos acá de procurar generar lecciones aprendidas. Lo que nos ocurrió con el COVID nos transformó, tenemos lo que ustedes conocen como una nueva normalidad, y bajo esa nueva normalidad definitivamente el tema de los objetivos de desarrollo sostenible tiene mucho que decir. En relación con este último comentario y para extender la riqueza de conocimiento, me permito presentar el título de la siguiente conferencista: Acción climática, descarbonización, eficiencia energética y acciones post-pandemia. Nada más y nada menos. A cargo de la doctora Jessica Young. Jessica es gerente país para ambiente, cambio climático y desarrollo sostenible en el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, en las oficinas ubicadas en Panamá. Y además es punto focal país de la promesa climática del PNUD. Jessica trabaja en programas y proyectos tanto para mitigación como para adaptación, siendo para ella una prioridad el marco de cooperación para el desarrollo de Naciones Unidas con foco en Panamá. Jessica ha liderado las intervenciones sobre bosques y cambio climático en el proceso de reducción de las emisiones debidas a la deforestación y a la degradación de los bosques, conocida como iniciativa Red Plus. Vinculado a Red Plus, ha trabajado en planes de desarrollo nacional, incluyendo la gestión integrada de los usos del agua y biodiversidad. Jessica, con usted nuestra audiencia.
Recordar poner en audio el micrófono, Jessica. Gracias. Sí. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. La verdad que es un gran honor compartir con ustedes este encuentro, este intercambio de conocimiento, de saberes, y ojalá que concluir como parte de lo que ya han dicho mis colegas, ¿no? Cómo lograr que este nuevo futuro integre realmente los objetivos de desarrollo sostenible tal cual se diseñaron en la Agenda 2030, ¿no? Vamos a hablar un poquito del COVID-19, cómo ha impactado en los ODS en general, y luego centrarnos en el ODS 7 y el ODS 13 para mirar un poquito más en detalle cómo es la reacción en cuanto a la acción climática, cómo estamos viendo el sector de energía como parte de estos, uno como el impacto actual y luego como parte de los planes de recuperación y qué podemos esperar para después. ¿Ven la presentación que pasa? No. No, está en la primera lámina. Ahora sí, correcto, ahora sí. Gracias. Bueno, por un lado creo que es importante comentar cómo íbamos con la Agenda 2030, así como señalamos en la primera exposición cómo la economía no venía del todo bien robusta, sino que realmente esta pandemia de COVID nos agarra un poquito débiles, ¿no? Y por tanto nos pone realmente en un reto y unos desafíos importantes de cómo hacer una recuperación y cómo ser resilientes y cómo realmente abordar todos los riesgos que hay de revertir todos los avances que había en términos de desarrollo sostenible y cómo ahora hay un riesgo importante de caer en pobreza. Casi 30 millones de personas es lo que calcula la CEPAL para la región, y de esos 16 millones de personas que pueden caer en extrema pobreza. Las, digamos, desigualdades, cómo se acrecientan. Al principio hablaron un poco de cómo ha sido cómo ha ido el movimiento del Producto Interno Bruto, pero realmente las desigualdades que hay en la región son muy acuciantes. ¿Cómo estábamos con la Agenda 2030? Recientemente la CEPAL, y ya el año pasado en los informes de avance voluntarios que hacen los países para, en este caso, la región de Latinoamérica y el Caribe, los avances que se veían principalmente eran en los objetivos de desarrollo sostenible vinculados con personas, y los relacionados a planeta y de alguna forma con algunos de prosperidad, se están quedando más rezagados, y esto tiene que ver con la serie de estadísticas y los indicadores, que básicamente son 17 objetivos, pero más de 200 indicadores, aproximadamente 231, de los cuales 105 están directamente vinculados con ambiente. Entonces, ya cerramos el año con la coyuntura de cómo realmente acelerar, y esa es la palabra que se está utilizando, cómo acelerar los compromisos que los países habían adquirido, no solamente de cara a la Agenda 2030, sino de cara al Acuerdo de París, que fue firmado también en el año 2015. Entonces, los retos en generación de data, en análisis de data, en generación de estadísticas, y en poder medir, porque ahí está la importancia de poder no solo contarlo, sino poder medirlo para saber cuál es la línea base, dónde se está y qué es lo que se está avanzando, dónde estamos. Como pueden ver, y esta es la presentación reciente de esta semana, los avances que ha habido en las 72 series de estadísticas de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible en la región, vemos que solamente 2 objetivos de desarrollo sostenible han alcanzado el umbral estable. Un grupo importante va en una tendencia correcta, pero hay varios objetivos de desarrollo sostenible que van a requerir mayor intervención de políticas públicas, o una fuerte intervención de políticas públicas, algunos que están estancados y otros que están en retroceso. Podemos ubicar aquí en la pantalla que el Objetivo de Desarrollo Sostenible 7, que es el que está relacionado con acceso a energía limpia y, bueno, sostenible, básicamente,
tiene algunos de esa serie de indicadores en una tendencia correcta, que básicamente es el acceso a energía. Pero cuando vas a mirar los indicadores que están relacionados a si la energía es limpia o si hay, digamos, indicadores de eficiencia energética, entonces vemos que hay realmente un esfuerzo que hacer a nivel de la región para poder lograr avanzar en la Agenda 2030. Y en retroceso, claramente podemos ver en la parte de abajo que está el Objetivo de Desarrollo Sostenible de la Acción Climática. Precisamente me gustó mucho la imagen que presentó Julio de las capas. A pesar de que la Agenda 2030 precisamente puso sobre la mesa de que había que dejar de trabajar en silos, había que dejar atrás la mirada sectorial y empezar a generar planes de intervención integrados, holísticos. Lo cierto es que seguimos con una mirada sectorial y creemos que realmente las capas no están interconectadas unas con las otras, ¿no? Y es parte del ejercicio que nos toca hacer ahora. Efectos económicos del COVID-19 en América Latina. Voy a pasar esto muy rápido porque ya lo han mencionado al inicio, pero muy fuerte desde el punto de vista de, digamos, para el desarrollo sostenible, lo que está relacionado con recursos naturales, pensando en cómo uno enfrentar el COVID, y lo vamos a ver con ejemplos de energía en un momento, y dos, cómo hacer esta recuperación no yendo al business as usual, sino realmente incorporando esos elementos de gestión ambiental integrada de la acción climática en los planes de desarrollo local y a nivel nacional, ¿no? Cómo el COVID-19 está afectando a los ODS. Este es un trabajo de uno de nuestras agencias en el sistema, donde básicamente hace un recuento de cómo lo estamos pasando. Y voy a detenerme únicamente en este momento en el Objetivo de Desarrollo Sostenible, el 7, y es el tema del acceso a energía y lo crucial que es para los sistemas de salud. Solamente poder tener este encuentro y esta conversación depende de que tengamos energía y que además haya, digamos, seguridad en esa energía que estamos recibiendo, ¿no? Comentaba antes de entrar que hoy, esta tarde, ha habido varios, digamos, bajones de luz de varias áreas en la ciudad de Panamá, donde estoy, que no están con energía, ¿no? Entonces, pone un ejemplo muy grande de cómo realmente el COVID, ¿no? Con esto de que estamos todos encerrados y en aislamiento, ¿no? Cómo se evidencia, ¿no? la inversión y la importancia del sector de, digamos, de atomizar hacia otros sectores y cómo garantiza, además de eso, en otros ODS, como mencionaba, por ejemplo, el de salud, ¿no? Y el número 11, sobre ciudades y comunidades sostenibles, también muy importante porque parte de los análisis y estudios que ha venido desarrollando el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que están accesibles en la página web, es precisamente el impacto de quedarse en casa o digamos, las condiciones de quedarse en casa no son iguales para todos, y nos presenta también el COVID estos escenarios de grandes desigualdades, de grandes brechas, ¿no? Que toca trabajar y que de alguna manera nos pone como realmente mayor presión de que hay que dejar de hacer las cosas como las veníamos haciendo y sí pensar en una recuperación rápida, pero más verde, más sostenible, más incluyente y más justa. Desde el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, la respuesta que estamos planteando como respuesta integrada y alineada a lo que las Naciones Unidas ha, digamos, puesto como pilares para poder ayudar a los países, que básicamente es en la ayuda humanitaria, en todo, como primer pilar. El segundo pilar, ayuda en lo que es el sector de salud, que lo lidera la OMS y la OPS aquí en la región. Y el tercer pilar, precisamente esta recuperación rápida, ¿no? y que realmente nos pueda hacer más resilientes y podamos volver. Ya a nadie le gusta esto de volver a la nueva normalidad, la gente le está chocando mucho la nueva normalidad, pero definitivamente un futuro donde podamos hacer realidad el cumplir los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, y como decía, de una forma absolutamente integrada, o sea, no tratando de seguir trabajando solo con una capa
y solo a nivel de uno de los ODS. En el área específica de energía tenemos una oferta de servicios que nosotros además, así como he planteado antes, hemos colocado a nivel de preparación, de respuesta y de recuperación. En tres pilares también, uno de acceso a energía para la parte de preparación y la parte de respuesta, estímulos verdes y reforma a los subsidios de los combustibles fósiles como la parte de recuperación, cómo recuperarse mejor, más verde, de estos impactos socioeconómicos a los que nos hemos enfrentado por causa del COVID. En el caso de acceso a energía, en términos de preparación, aquí tenemos ejemplos en otros países donde estamos también trabajando en alianza con nuestros socios, como por ejemplo Uganda, donde se está apoyando la electrificación con paneles solares de facilidades de salud, ya sea las existentes o las que son temporales. De hecho, aquí en Panamá hay un hospital que se ha construido de forma temporal y a través de una de nuestras agencias hermanas, ONU Medio Ambiente, y la Secretaría Nacional de Energía se hizo una contribución de calentadores de agua con paneles solares. Entonces, es una línea de muchísimo interés y que realmente permite poner ejemplos concretos más allá de conocer, digamos, y hablar de los objetivos de desarrollo sostenible y de los planes de recuperación, con qué ejemplos concretos podríamos salir adelante. En la respuesta, la continuidad de los servicios de energía, pensando en poder apoyar también a que haya cierta autonomía en muchos lugares. Por ejemplo, las bombas para abastecer de agua necesitan plantas, hay que pensar pues cómo esas plantas pueden ser, digamos, poder ayudar a tener ese acceso a energía, pero pues de una forma sostenible. En la fase de recuperación, muy importante, y algunos ejemplos ya los han venido dando, o sea, cómo realmente pensamos en esa recuperación, dando apoyo efectivo a generación de empleos con innovación, tecnología, pensando en energías limpias como para energía eólica, energía solar, y tantas que se podrían mirar, ¿no? Hay algunos ejemplos que tenemos, algunos no han sido del todo exitosos, pero se puede probar como pequeñas micropicohidroeléctricas en ciertas comunidades que también hay que pensar, no solo en la parte urbana, como hemos dicho anteriormente, sino en las áreas rurales y las áreas indígenas, ¿no? Cómo ir rápidamente a esas esferas. Y por otro lado, cómo vincular estos planes de recuperación, como decía, con las propias agendas de desarrollo de cada uno de los países, alineados a las contribuciones nacionales determinadas que ya cada uno de los países ha venido estableciendo como meta de cómo quiere realmente el desarrollo de su país, pensando en cómo lograr la meta de un mundo más sostenible, descarbonizado, es decir, a una apuesta mayor para hacer uso de energías limpias y renovables. Y Jessica, todo lo que está relacionado... Jessica, de nuevo el mismo llamado, contamos con 2 minutos más. Vale, estamos ya justo en las últimas. Y el tema de mirar hacia dónde van las ayudas y que esas ayudas vengan con un componente de sostenibilidad. Esto lo paso muy rápido, va muy en la línea de lo que venimos diciendo, cómo apoyar a los países a que hagan ese rebote hacia adelante, ¿no? Para un desarrollo más sostenible, cómo trabajar en esta recuperación económica a través de incentivos que tomen en consideración soluciones basadas en naturaleza, en empleos verdes, cómo mantener los medios de vida. Mencionamos antes el turismo, que realmente para el caso de Panamá también es muy relevante, y para muchos países de la región, o principalmente países en el Caribe, que dependen principalmente del turismo sostenible vinculado a la naturaleza. Y cómo hacemos esta prevención. Por último, cómo ayudar a la recuperación inclusiva más verde, más resistente, y para poder realmente estar preparados para algo de lo que sigue. Y este es un solo pequeño vistazo de cómo lo estamos viendo desde el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, además tomando las lecciones aprendidas de cómo lo vivió la región de Asia, de cómo ayudar a los gobiernos. Y mi último slide, y cierro con esto, porque además está relacionado con una de las preguntas que vi. Como ven en esta gráfica, realmente no es solamente centrarnos en una economía verde-azul, o economía cian, o ambiente y cambio climático, sino también cómo trabajar
el financiamiento para los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que sigue siendo una tarea pendiente y muy importante, el tema de una nueva gobernanza para este nuevo futuro, que es súper importante porque tiene que ver con la confianza en las instituciones, con el combate a la corrupción, con el apoyar esquemas de transparencia, rendición de cuentas y, por supuesto, participación de la ciudadanía, y que para eso puede perfectamente embonarse con lo de no dejar a nadie atrás, previniendo exclusiones sociales y económicas, y apostándole muy fuerte a realmente esta cuarta revolución industrial que la veníamos escuchando, y hablando de blockchain, de inteligencia artificial, de cómo digitalizar y hacer gobiernos abiertos, y cómo ahora nos hemos visto forzados verdaderamente a hacer uso de esta nueva tecnología y de la innovación para repensar y reestructurar pues un futuro para una sociedad más resiliente, sin dejar verdaderamente a nadie atrás. Con esto cierro. Muchísimas gracias. Bueno, Jessica, muchísimas gracias por ilustrarnos de una forma tan amplia, no solo el caso de tu representada, sino el estado de condición que vivimos y experimentamos la mayoría de los países de la región centroamericana. Me corresponde ahora presentar adaptación y transformación de la agenda de sostenibilidad post pandemia. ¿Qué va a pasar al mundo después de que superemos? A mí sí me gustaría retomar el tema, Jessica, de una nueva normalidad. Es como el tema más genérico que en este momento se está utilizando. Algunas puede ser, sí, algunos grupos pudieran no aceptar que el mundo cambió, que definitivamente algo nos ocurrió como sociedad, que experimentamos un giro, que estamos experimentando un nuevo paradigma, inclusive en el tema de la visión de desarrollo, no solo económico, no solo ecológico, sino también, personal, humano. Tenemos un giro que nos coloca al humano en un tema inclusive de lo que representa la fragilidad del ser humano. Que es un tiempo también para poder discutirlo en este tipo de foros. Dicho esto, quisiera reflexionar sobre unas palabras que nos recuerda don Antonio Guterres, secretario general de la Organización de Naciones Unidas. Y él en un reciente discurso sobre la problemática que generaba este tema del nuevo comodo mundial, el nuevo comodo global, que suscita el COVID-19, nos recordaba que no podemos permitirnos perder las ganancias obtenidas a través de miles de acciones humanitarias y sobre todo los objetivos de desarrollo sostenible. Estimados panelistas, estimados toda la audiencia que nos acompaña, no hay nada más cierto en estos tiempos donde existe un desbalance de agendas internacionales que tratar de paliar la emergencia provocada por esta pandemia. Cada uno de nosotros en nuestra área tiene un objetivo, tiene una razón para volver a repensar sobre la manera en que interactuamos con nuestro ambiente, con nuestro entorno. Para entrar en detalle, el objetivo de esta presentación es analizar el impacto del COVID-19 sobre el desempeño global de la Agenda para el Desarrollo Sostenible y la Acción Climática. Pareciera ser como un objetivo mayor, muy amplio, pero sin embargo hemos tenido la oportunidad de tener señales prácticamente globales en relación con la reacción que ha tenido la gente, el ambiente, el entorno en tiempos de pandemia. Como fundamento, me gustaría recordarles que en el año 2015, 193 países, prácticamente todo el mundo, miembros de las Naciones Unidas, aprobaron la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Se trata de una oportunidad para proteger el planeta y mejorar la calidad de vida con este lema, sin dejar a nadie atrás. Eso es muy importante.
La agenda cuenta con 17 objetivos de desarrollo sostenible, entre ellos la eliminación de la pobreza, el combate al cambio climático, la educación, la igualdad de la mujer, la defensa del medio ambiente y, muy importante en estos tiempos, el diseño de nuestras ciudades, ciudades inteligentes, ciudades resilientes. Sin embargo, fíjense ustedes que a 5 años de la firma, las evidencias nos indican que esta proclama enfrenta grandes desafíos y rezagos, como consecuencia, diría yo, y es mi opinión, del incumplimiento de los gobiernos signatarios, del desinterés político y por la falta de financiamiento interno y externo. Coloco aquí una pregunta de fondo. ¿Cuál es la importancia que le da el ser humano al ambiente? ¿O será que en este momento, cuando el ambiente, cuando nuestro entorno está en un cuello de botella comprometido, es que asumimos ciertas posiciones de responsabilidad? Quisiera desarrollar esto último que he dicho en 2 principios de realidad. El primero, ningún pacto mundial a favor del ambiente, escuchen esto, ningún pacto mundial a favor del ambiente o acción climática ha sido tan efectivo en lograr cambios positivos casi inmediatos en favor de la naturaleza como el COVID-19. Quisiera retomar unas palabras y comentarios de don Julio en relación. Julio, tenés toda la razón. Esto puede ser efímero. Esto de una nueva atmósfera, de que nuestro aire se ha limpiado, de que los animales volvieron a las ciudades, de que tenemos los ríos en mejor condición, ciertamente puede ser efímero y flor de un día, como decimos nosotros, si realmente no asumimos una posición, una reacción en relación por lo menos de un nuevo modelo de desarrollo. Quizás esa sería una definición que me gustaría seguir desarrollando en este conversatorio. El nuevo modelo de desarrollo que se impone durante y post pandemia. Fíjense ustedes que en tiempos de pandemia ha habido, voy a reafirmar algunos conceptos. Esto es la desventaja que les toca a los conferencistas cuando son de último, ¿verdad? Que con una operación de rastrillo van tomando algunos conceptos, inclusive algunas nociones y definiciones que los antecesores pudieran haber dicho. En relación con este tema, don Julio ya nos traía unas curvas donde se veía el efecto, sin embargo, sigo manteniendo efímero, temporal, de la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, que por ninguna razón significa que vamos a tener abatimiento del fenómeno de megaescala del cambio climático. Una cosa es la reducción de emisiones, que la podemos ver con aire más limpio, pero sin embargo está sobre nosotros en ciernes el factor que se llama calentamiento global. Esta pandemia pues ha hecho cosas interesantísimas, nos ha dibujado una reducción de las emisiones, por ejemplo, en Nueva York, de hasta el 10% y aún más en la ciudad de París. Se dice, de acuerdo con la Organización Meteorológica Mundial, que estamos ante una caída del 6% de las emisiones. Como humanos, con visión regional, sería interesante que nosotros recapituláramos, repensáramos cómo podríamos mantener nuestro estatus de vida. ¿Será que necesitamos aislamiento forzado? ¿Será que esta cuarentena tendríamos que repetirla más frecuentemente para que la resiliencia, avanzando en el tema, de nuestra tierra, de nuestra condición, de nuestra naturaleza, no se viera probada tantas veces como hasta ahora lo ha hecho el ser humano? Fíjense ustedes, estas son evidencias de que hay un cambio radical en el entorno. Por ejemplo, esta es una foto de la mitad de marzo. Así se veían las autopistas en Costa Rica. Esto es un caso real. Los gases contaminantes en Costa Rica se dice que bajaron alrededor de un 16% debido a la restricción vehicular. Emparejado con esto, también tenemos una reducción del consumo de energía de aproximadamente 5%. Evidentemente tenemos un impacto en las calles.
las calles se vaciaron. Esto es muy cerca aquí en la gran área metropolitana para los que nos están escuchando de diferentes países. Tengo información de que nos están escuchando de Panamá, de Colombia y de Ecuador. Entonces, por lo tanto, esto es una foto de cómo se veía a mitad de marzo en las calles en Costa Rica. Los animales, como decía antes don Julio, literalmente tuvieron una nueva oportunidad. Los animales volvieron a la ciudad. El segundo principio de realidad que me gustaría desarrollar es que la pandemia provocada por el COVID-19 impactó, ya aquí el doctor Parada traía algunos elementos negativos y globalmente todos los esfuerzos por avanzar en la implementación de esta agenda. Probablemente lo que tengamos que pensar es que la pandemia puso en pausa indefinida un sinnúmero de inversiones y programas nacionales, regionales e internacionales dirigidas al desarrollo y la sostenibilidad ambiental. Hay evidencia documentada sobre este tema, pero también la cartera COVID interrumpió una serie de carteras de proyectos, incluyendo los esfuerzos por contribuciones determinadas a nivel nacional, como son los NAMAS. Se puso en espera las buenas prácticas ambientales, los pagos por servicios ecosistémicos, la aplicación de cánones y salvaguardas ambientales. E incluso está diagnosticado que los compromisos verdes de la banca multilateral pasaron a un segundo plazo. Y es que, vean ustedes, el COVID desplazó cualquier prioridad empresarial y corporativa relacionada con normas de desempeño ambiental. Incluso las empresas privadas están desviando recursos y capacidad logística para apoyar la situación sanitaria global. ¿Saben por qué? Porque en el entendido de que es apremiante rescatar primero, como decía el doctor Parada, la estructura productiva, solventar las urgencias económicas y evitar sobre todo el escalamiento de la conflictividad social que hemos visto en algunos países. Aún más, las economías emergentes hay evidencia de que se han modificado sus presupuestos ordinarios, como ocurrió aquí en Costa Rica, adicionando nuevas políticas y reglas fiscales para poder contar con recursos financieros alternativos y poder enfrentar a tiempo esta pandemia. Ya Jessica se refirió, hizo alguna reflexión en relación con la relación que existe entre los objetivos de desarrollo sostenible estrictamente y esta pandemia. Yo nada más quisiera entonces pasar rápidamente recordando que los resultados, de acuerdo con los análisis internacionales, es que efectivamente en relación con el objetivo número 6 de agua limpia y saneamiento, hay interrupciones del suministro. En relación con energía asequible y no contaminante, coincido totalmente con Jessica de que debemos de ir cambiando el paradigma en relación con la promoción de la generación distribuida, pero de forma ordenada. Posteriormente, en otra lámina, voy a retomar este tema, pero quisiera aquí no dejar de pasar la idea. Estamos ante un cambio de paradigma energético, donde la era del carbón, donde la era del petróleo probablemente está cediendo a la era de las energías renovables. La acción por el clima es otro tema que se indica de que el compromiso climático efectivamente ha sido impactado por este fenómeno global de pandemia. Además, quisiera desarrollar muy rápidamente 3 ideas motores. La primera, en relación con el título de mi presentación, resiliencia, adaptación y transformación, son acciones que nos permiten reconectarnos con la agenda socioeconómica. Es la única manera de volver a los principios, y con proyectos sobre biodiversidad, recursos hídricos, acción climática, descarbonización y eficiencia energética. En relación con resiliencia, ¿qué me gustaría decir? Bueno, la estrategia humana de quedarse en casa le ha permitido a la Tierra, yo diría, sacudirse, respirar y recuperar funciones y procesos claves que han permitido mantener la vida
en el planeta. Eso es resiliencia. Hay una definición muy interesante de unos científicos chilenos en relación con cómo la Tierra se recupera como un ser nuevo, como un ser vivo. Les voy a dejar el concepto, se llama autopoiesis. Y la resiliencia planetaria es la única forma de explicar la sobrevivencia humana. Pero además, en adaptación, se requieren medidas de adaptación para evitar poner en riesgo la aplicación de los programas nacionales de desarrollo sostenible. Y acuerdos como el de París sobre cambio climático, así como otros acuerdos internacionales, regionales y locales sobre sostenibilidad. Pero les quiero dar algunos ejemplos en relación con la adaptación. Necesitamos soluciones basadas en la naturaleza, la diversificación de los pagos por servicios ambientales. Necesitamos aumentar el portafolio de acciones nacionales tipo NAMAS. Necesitamos impulsar los ecosistemas digitales. Necesitamos desarrollar productos, servicios o negocios asentados en base tecnológica de bajas emisiones. Necesitamos fortalecer el crecimiento de pagos y transacciones electrónicas, la telemedicina, congresos y reuniones virtuales, cambios de medios de transporte convencionales a inteligentes, acceso al ocio mediante realidad virtual e Internet de las cosas. Son 11 temas que nosotros requerimos adaptarnos en tiempos de pandemia. Finalmente, la transformación, necesitamos recurrir, este concepto es muy importante para ir finalizando mi participación. Requerimos pasar de transiciones a transformaciones. Eso en algunos países se llaman los lock-in. Fíjense ustedes que la OCDE, la ONU, el BID, y el New York Times, solo por poner algunos ejemplos, ya han advertido que la mejora ambiental solo será efímera. Requerimos transformaciones permanentes respecto a la relación humana-naturaleza, respecto a los modelos de producción de bienes y servicios, y por eso ya no podemos seguir perdiendo más el tiempo en long-in de las transiciones. Necesitamos avanzar a las transformaciones para reducir efectivamente, por ejemplo, las emisiones de gases de efecto invernadero. Por favor, no más transiciones en el transporte. Por ejemplo, para Costa Rica es hora de impulsar masivamente la electromovilidad para personas y cargas. Es hora de apoyar la construcción del tren eléctrico. No más transiciones energéticas. La era del carbón, la era del petróleo están llegando a su fin y debemos transformar los ecosistemas electroenergéticos en renovables, bajos en emisiones de gases de efecto invernadero y sobre todo resilientes al cambio climático. Es hora de pensar en transformar el modelo de desarrollo energético en Latinoamérica, adicionando cada vez cuotas crecientes, por ejemplo, de energía del mar, que es renovable y que es limpia. Finalmente, tenemos un planeta cuyos recursos son finitos. Hay límites de crecimiento y hay costes de insostenibilidad. Como reflexión final, solo tenemos una nave espacial para seguir nuestro viaje planetario. De la misma forma en que nuestros antecesores cuidaron la Tierra para nosotros, tenemos la obligación por los que aún no han nacido, de que ellos puedan tener el derecho de disfrutar el río, el mar, el bosque, de la nieve y del desierto. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a los distinguidos panelistas. Ahora vamos a tratar de responder algunas preguntas. Vamos a ver si logramos una o dos preguntas por cada panelista por cuestiones de tiempo. Y aquí tengo para Jessica, hay un par de preguntitas. Y Jessica, lo que se dice es si verdaderamente cómo hacer para que los objetivos de desarrollo sostenible no queden al margen, porque las instituciones y los países se van a concretar en tratar de la reactivación económica. Y la otra es qué se está haciendo en el campo de los jóvenes en educación y en el sector agrícola, específicamente en Panamá.
Vale, muchas gracias. Bueno, en relación a la Agenda 2030, es súper importante que los planes que se están formulando para la fase de recuperación vayan con el análisis insertado de cómo se alinean con los objetivos de desarrollo sostenible. Lo interesante es que la Agenda 2030 verdaderamente es una agenda amplia, universal, que incorpora, digamos, cinco áreas o digamos clústeres, por decirlo de alguna forma, importantísimos, que son personas, planeta, prosperidad, paz y partenariados y alianzas. Entonces, no hay algo que se pueda quedar. Lo importante sería identificar, ¿no?, de las acciones que se están proponiendo, cómo se alinean. Es decir, no olvidarse de la Agenda 2030 y ver la Agenda 2030 como parte de la solución precisamente para una recuperación rápida y que además sea sostenible y que sea súper inclusiva para no dejar a ninguna población vulnerable por fuera. Por el contrario, que ponga precisamente mayor atención en esa línea. Mirar ejemplos de otras regiones, que creo que eso también es importante como lección del COVID, cómo verdaderamente nos va a tocar trabajar en alianzas y trabajar, digamos, compartiendo de una forma mucho más eficaz. Y pongo el ejemplo de la Unión Europea, que ha salido con su plan verde, donde básicamente condiciona las ayudas para una recuperación rápida a que estas ayudas vengan con ese chip o esa idea o ese planteamiento de innovación, tecnología, energías limpias, eficiencia energética, mejoras en el transporte tanto público y privado, agricultura bioclimática. O sea, realmente pone a la gente y por decir la gente, o sea, pone a pensar verdaderamente cómo no puede separar una cosa de la otra, que, insisto, me parece que parte de las lecciones aprendidas y de por qué además la Agenda 2030 se diseña de esa forma es no trabajar más en silos. O sea, hay que ponerse el lente multisectorial, multiactor, multidimensional, que son distintos territorios, o sea, lo local, la cuenca, y cómo está una cosa vinculada con la otra, ¿no? Entonces, es súper importante también que la Agenda 2030 es una agenda que es de la gente y para la gente. Esto lo que quiero decir es que no es una agenda que pertenece a los gobiernos, no es una agenda que pertenece al sistema de Naciones Unidas, es una agenda de todos los países, es una agenda de la ciudadanía, de las comunidades, y eso es importante porque entonces uno la puede hacer valer, porque permite medir también, y creo que es parte de lo que se está solicitando, es combinar y hacer esta mirada holística y operativizar en el terreno, que en efecto las intervenciones tengan la mayor potencia y el mayor impacto en la mayor cantidad de personas. Eso por un lado. Y por el otro, en relación al agro, bueno, aquí hay un tema y yo lo voy a aprovechar para ponerlo sobre la mesa, porque creo que es el mejor ejemplo de cómo sí es importante mirar todas las capas, como la imagen que muy acertadamente compartió Julio. En Panamá acaban de lanzar el día de ayer un programa que es Panamá Agro Solidario, y qué mejor oportunidad que las acciones que allí han integrado puedan tener esa mirada de esto, cómo está relacionado con el agua, cómo está relacionado con el manejo de la cuenca en la parte de arriba, cómo está relacionado con el uso de agroquímicos en la parte de abajo, cómo está relacionado a la seguridad alimentaria y a esa cadena de valor, cómo impacta diferenciadamente a hombres y mujeres, o cómo puede potenciar oportunidades para, digamos, los distintos territorios. Entonces es una grandísima oportunidad. Y en el área de educación, que está relacionado a la pregunta, nosotros estamos apoyando a varias organizaciones no gubernamentales en Panamá y a la academia en acercar la biodiversidad a las personas. Esta sensación que tenemos de que en este paréntesis que nos ha dado el COVID, de quedarnos en casa y tener este aislamiento físico, y que pareciera que realmente el planeta está cogiendo un respiro, creo que hay que mirarlo con pinzas. Ahí me quedo con el tema de que hay que apoyar muy fuertemente el tomar decisiones basadas en evidencias, en ciencia, apoyar a los científicos y a las científicas, pero también apoyar a que la ciudadanía se empodere y conozca más de cerca la biodiversidad, o por qué
estas enfermedades que ha mencionado también en su presentación relacionada a biodiversidad, Julio, sí están directamente vinculados a cómo se maneja el agua, cómo hago el manejo de los desechos, cómo eso impacta realmente en mi salud, cómo puede ser que una actividad económica dependa fuertemente del agua y esa agua va a estar allí para siempre, o cuáles son esos patrones hídricos que es importante que uno conozca. Entonces, la educación es muy importante, estar informados es súper importante, pero también la acción. Y creemos que con la Agenda 2030 hay ejemplos concretos que permiten medir, insisto, lo de la medición, la data, saber, y creo que eso es otra de las enseñanzas del COVID, o sea, saber en tiempo real, tener información sobre las personas, sobre el entorno, sobre las ayudas, sobre, en fin, todo lo que está a disposición, ayuda a la mejor toma de decisiones y a esa gobernanza que muchas veces, y yo hago insistencia en esto, pareciera que solo se piensa para hablar de institucionalidad vinculada a otras áreas del desarrollo, y ahí es donde también cometemos el error, es el desarrollo sostenible y la institucionalidad pega a que haya verdaderamente acción climática y una gestión ambiental integrada que permita precisamente soluciones basadas en naturaleza y por ende una mejor calidad de vida para todos y todas. Muchas gracias, Jessica. Y tenemos aquí una pregunta y una aclaración para el colega Martín. Martín, están preguntando por la fuente del cuadro, donde está el Producto Interno Bruto, el empleo y el desempleo. Y la otra pregunta, Martín, antes de que contestes, están diciendo que el cumplimiento de los objetivos de desarrollo está en juego, pero que la economía circular ayuda directa o indirectamente a la mayoría de esos objetivos. Entonces, ¿por qué no estimular una estrategia para ir implementando economía circular? Martín, tenés que activar. Sí, en realidad las fuentes de información para la parte de la problematización fueron rescatadas de CEPAL de 2018-2019 y CEPAL se alimenta de las cuentas de los bancos centrales y de los ministerios de Hacienda. El dato de informalidad, en realidad ese dato de informalidad que es muy interesante porque no está cuantificado, de hecho no se encuentra datos del sector informal de Centroamérica de muchos años atrás. Ese lo trabajó una economista nuestra que se llama Leonela Artavia y usó fuentes de la encuesta de hogares en Costa Rica, pero de los Institutos Nacionales de Estadística y Censos de cada país. Y entonces están ahí referenciados los datos. Yo creo que la lógica del modelo funcional actual no puede seguir siendo el enfoque de la teoría económica neoclásica. Es decir, si nosotros cerramos el ciclo de la teoría del consumo, de la teoría de la producción, de la teoría de costos, y pensamos que los mercados son completos, que son perfectos, que los bienes son homogéneos, que la utilidad es el objetivo último de la sociedad, entonces vamos a ir sobre un razonamiento equivocado. Y vean esto. Si aumenta el precio del combustible, las empresas multinacionales van a tener un incentivo para aumentar la extracción de combustible. Si aumenta la extracción de combustible, van a haber mayores emisiones en el mundo. Entonces no puede ser la lógica, no puede ser la lógica de los precios el que motive, el que mueva el objetivo del bienestar de la sociedad en los países en desarrollo y en el mundo en general. Pongo el otro ejemplo. Supongamos que las tasas de interés bajen, la inversión privada y pública va a aumentar. Si la inversión privada aumenta, por supuesto que el uso intensivo de los recursos productivos va a aumentar y por lo tanto va a poner en riesgo, en mayor riesgo, lo que decía Rodrigo, la consecución de los objetivos de la Agenda 2030. Y vea qué dicotomía más complicada.
A ninguna empresa de servicios públicos que abastezca electricidad y agua potable en Costa Rica, en China, en Panamá, le conviene desacelerar el consumo de agua, no le conviene desacelerar el consumo de energía, porque su funcionalidad está anclada al flujo de caja de los proyectos de inversión. Y por lo tanto, esa lógica utilitarista, si se sigue manteniendo, pone en riesgo, como lo decía Jessica y Rodrigo, me parece, la consecución de los objetivos en una coyuntura adversa como lo es el COVID. Por lo tanto, le contesto a la participante en el foro, es que, bueno, los enfoques alternativos como la economía circular representa una alternativa, pero como tal, la sociedad tiene que asumirla de tal forma de que hayan políticas, medidas, programas, proyectos que logren condiciones de factibilidad y de viabilidad para que sean alcanzados. Entonces, yo entiendo mucho a Rodrigo con su preocupación de la electromovilidad. Bueno, pero eso implica entender la economía distinta. Cuando le apostamos al reciclaje, implica ver si podemos utilizar la ropa, no una vez, ojalá 50 veces, el reuso. Bueno, yo estoy dispuesto a usar mi traje por 10 o 15 años, o quiero ir a comprar un traje de hoy para mañana y desechar el otro. Entonces, esa lógica de bienestar del consumidor, del consumo, de la eficiencia, de la optimización de la producción, creo que va a haber que relativizarlo y buscar una posición más holística. Y por supuesto que la persona que hizo la pregunta tiene mucha razón de que podemos anclarnos a un enfoque de economía circular o inventarnos, transformarnos sobre los enfoques y buscar alternativas que sean adecuadas para la consecución de los objetivos de la Agenda 2030. Muchas gracias, Martín, por tu respuesta. Y tengo una pregunta aquí para Julio. Dentro de los retos que menciona usted para controlar la demanda de carne, pero no menciona un poquito de las dietas vegetarianas o por lo menos una dieta libre de consumo de animal silvestre. ¿Qué, Julio? Sí, gracias. Puse algunos comentarios en las preguntas y respuestas para todos, pero sí, para referirme a este tema, en efecto, una de las opciones para sustitución del consumo de carne en general, no solo de vida silvestre, es pues dietas más basadas en vegetales, o incluso hay otras opciones que la misma FAO comienza a promover, por ejemplo, de consumo de insectos que tienen alto contenido de proteína, porque al final del día eso es lo que queremos sustituir, proteína, ¿no? Ahora, como mencioné, hay dificultades en tener acceso a esas diferentes medios de subsistencia en algunas circunstancias, pero no quiere decir que sí se debe controlar a la luz de los efectos secundarios que tienen, como estamos viviendo ahorita mismo. Y claro que va de la mano también de una mayor vigilancia y fortalecimiento de institucionalidad que controla esas actividades, particularmente cuando son ya designadas como ilegales. Paralelo a esto, también hay que mencionar la industria de la carne de animales domesticados por su implicación sobre las emisiones de gases de efecto invernadero. Las cifras que he visto aproximadamente es que la industria intensiva, digamos, contabiliza aproximadamente el 15% de las emisiones totales globales. Pero ¿cuál es su respuesta? Su respuesta es intensificar y, como se ha dicho varias veces el doctor Parada, también aumentar digamos, la productividad como una respuesta y diciendo, bueno, esto es para la seguridad alimentaria, pero no necesariamente, porque no se exploran las otras opciones, como menciona el participante de dietas basadas en vegetales o sistemas productivos de carne menos intensivos
más locales, que también tienen un impacto positivo al ayudar a economías locales, reducir huella de carbono, etcétera. Entonces hay que ir haciendo una transición, pero eso también pasa por lo que pide la población. O sea, eso tiene que ser movido también por el deseo de la gente de acogerse a sistemas productivos diferentes, más locales, menos dañinos, digamos, y que en la medida se vayan desarrollando para que estén disponibles en forma equitativa y no solo para los que se pueden dar el lujo principalmente en una zona urbana, ¿no? Muchas gracias, Julio. Y para terminar, nos queda un par de preguntitas. Una va a ser para el compañero Rodrigo y otra para que alguien pueda contestarla. Y dice, si se puede hablar de sostenibilidad, pensaría que sería resiliencia, ya que la crisis está avanzando y la naturaleza ya ha empezado a actuar por sí sola para mitigar los altos índices de contaminación. Y la última pregunta, que puede ser para cualquiera de los panelistas, ¿son los tratados de libre comercio elementos que profundizan las desigualdades y limitan el cumplimiento de los objetivos de desarrollo? ¿Qué recomendarían para una estrategia post-COVID-19? Rodrigo. Bueno, gracias, don Ramón. Muchísimas gracias por la pregunta. Creo que es muy atinente al tema. Lo que primero me gustaría subrayar es la definición de resiliencia, y es la capacidad que tienen los ecosistemas de volver estructural y funcionalmente a lo que originalmente han sido creados. La naturaleza, evidentemente, nuestro planeta, evidentemente ha sido puesto a prueba, no solo, vamos a decir, con la pandemia, que es lo que actualmente nosotros estamos viviendo, sino que también ha sido puesto a prueba cuando el hombre, por ejemplo, inventó la bomba nuclear. Y muchas áreas del mundo se vieron sacudidas en relación con la modificación de la estructura. Cuando hablo de estructura es la función ecológica por la cual existe un determinado hábitat esencial, un determinado nicho específico y entonces un rol en la naturaleza. Este juego de roles es lo que llamamos resiliencia, y con las actividades del ser humano hemos venido mermando esta capacidad. Ciertamente hay una fatiga del planeta, hay una fatiga global por causa de la contaminación, por causa del exceso de emisiones de gases de efecto invernadero, por causa del emplazamiento que tenemos en la capa de ozono, o lo que se llama el hueco de la capa de ozono, por causa de la variación que ha hecho el hombre en relación con la intromisión en ciertos ecosistemas frágiles, ha provocado extinción de especies, pero la extinción de especies no es solo un hecho de que ya no contamos con un determinado mamífero, con un determinado reptil o un anfibio, no, es que hay que considerar que el anfibio, el reptil y el mamífero tenían un juego de roles. Por lo tanto, la resiliencia de ese determinado lugar ha sido absolutamente vulnerado. Y sí, el comentario final es: el humano estaba haciendo todo lo posible hace muy poco tiempo para avanzar en golpear esa resiliencia, en esa capacidad que tiene la Tierra de sustentar inclusive la vida del ser humano. Con el COVID nos dio un tiempo para pensar, con el COVID nos dio un tiempo para analizar y reinteriorizarnos sobre la relación de hombre y naturaleza. Eso es lo que me gustaría contestarle a la persona que nos hace esa interesante pregunta. Muchísimas gracias. ¿Alguien que haga algún comentario corto sobre si los tratados de libre comercio afectan los objetivos de desarrollo? Martín. Sí, yo creo, don Ramón, que y también al participante que hace la pregunta, el comercio internacional, ¿verdad? Va a tener que recomponerse y reestructurarse, porque las condiciones sobre el neoproteccionismo
¿verdad? Replantea la forma de transar de otra forma. El libre mercado ya no puede, las libres transacciones están siendo reguladas extremadamente y entonces el intercambio de bienes a nivel global se ha desacelerado. Mientras la pandemia persista, va a ser difícil volver a lo que Rodrigo le llamaba esa nueva normalidad. Y los países van a utilizar, estoy seguro, una batería de instrumentos, de medidas para proteger sus economías ancladas a la pandemia, para poder defender sus estructuras productivas. Pero además pone en juicio las condiciones de subsidios, por ejemplo, para garantizar el abastecimiento de la producción, por ejemplo, de la seguridad alimentaria, los bienes básicos. Y entonces va a implicar lo que los teóricos neoclásicos le llaman distorsiones al comercio, van a tener que permitirse internamente, porque muchas de las estructuras productivas de los países en desarrollo ha sido desmantelada y entonces exige una recomposición. Entonces, sin duda, hay que repensar la teoría de Herschel Olin Samuelson sobre el comercio internacional, ¿verdad? Que era básicamente impulsado por las ventajas comparativas de los países, por la fertilidad de su tierra, por las condiciones climáticas, por su naturaleza. Y entonces creo que desde ese punto de vista hay mucho espacio para el análisis y con seguridad para los hacedores de política comercial van a tener que repensar los tratados de libre comercio para que las afectaciones sean menores para los países pequeños y los países en vías de desarrollo. Bueno, y para finalizar entonces, darle las infinitas gracias a todos los participantes que lograron conectarse a este evento y especialmente a Rodrigo, a Álvaro, Jessica y Julio por esos aportes tan significativos que han hecho a la discusión. El ICAP, como institución académica generadora de conocimiento y de discusión, les agradece enormemente. Muchas gracias y que tengan una feliz tarde. Muchísimas gracias, saludos. Muchas gracias, saludos, encantado, muy amables. Gracias a todos. Nos vemos, muchísimas gracias. Finalmente quiero hacer un anuncio. Es un anuncio para decirle a los participantes que el ICAP inicia un programa de maestría en gestión ambiental y desarrollo local. Es un programa que tiene un tema atinente a lo que estamos discutiendo. Y finalmente también invitarlos al 29 de mayo a una conferencia sobre gobierno corporativo y gestión de riesgo en tiempos de crisis. Así es, estimados participantes, están completamente invitados y también nuestros panelistas. Que tengan una buena tarde.